Ahí está, Leonel J. Montaño, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, ya estamos al aire, aquí en Los Cabos a la Carta, Leonel. Gracias, Mando. Buenas tardes a todos los cabeños. Muchas gracias por tomar ahí nuestra opinión. No, además, oye, pues decíamos que sin duda uno de los políticos que más posiciones y puestos importantes de Baja California Sur ha logrado a lo largo de tu vida política. Fuiste pues presidente del PRD, que por cierto nuestro abrazo fraternal, porque pues ya por el bien de pasó mejor vida, ¿no? Pero fuiste gobernador también de Baja California Sur, en fin, has estado en diferentes posiciones políticas. Y ahora sigues como Segalmex, ¿no? ¿Sigues al frente de Segalmex? Volví después de un breve intermedio en la campaña de Jalisco. El ciudadano presidente nos pidió pues reasignarnos a Segalmex para cerrar, en la administración del presidente López Obrador, cerrar la problemática que ahí enfrentamos, que fue muy evidente y dada a conocer por el propio gobierno de la República. Oye, comentábamos hace un momento, lo decía yo hace unos instantes al aire, que salió una nota en la que Segalmex, de acuerdo con un escrito que además es del 23 de agosto del 2023, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una solicitud de información de transparencia, que reservaba la información y la investigación de este fraude, de este desfalco, por 5 años. No hay tal, no hay. Nosotros hemos dado a conocer todos los datos, todos los números, cómo encontramos Segalmex y cuál es la verdadera condición de la institución. Se exageró mucho, es cierto, se hizo un escándalo mucho mayor que lo que la realidad había sido. No se cerraron los números, son del conocimiento de la Secretaría de Función Pública, están en las páginas de la Secretaría de la Función Pública, están en las páginas de la Auditoría Superior de la Federación. Teníamos muchas observaciones. Una cosa son observaciones, otra es daño patrimonial. Y se confundían unas cosas con otras por conveniencia política, por escándalo, por todo lo que sabemos ocurrió en torno al caso Segalmex. Lo cierto es que traíamos observaciones por una razón puntual. Por un problema administrativo no se entregó la información y eso provocó que se inflaran los números de manera escandalosa. Llegamos a Segalmex, entregamos los datos, la información, llegamos a entregar, lo dije de manera pública, en el diciembre del 2022, 1.400.000 documentos sobre el manejo de la venta de maíz y frijol en las tantas miles de tiendas que Segalmex y Consa tienen, y eso llevó a que se fueran reduciendo. El daño patrimonial real que yo he ya establecido con la Secretaría de la Función Pública y con la propia auditoría ronda en los 3,000 millones de pesos, que es el daño patrimonial real que tuvo Segalmex, Consa y Liconsa. Son 3 instituciones. Eso tiene que distinguirse. El menos es Segalmex, pero fue el que se llevó toda la debacle encima por las cosas que ocurrieron. Pero estamos en la fase ahorita de reposición de daños. Esto es, hubo detenidos, hubo denunciados, hubo personas que entraron en juicio y estamos yendo contra los bienes de los denunciados y que se han penalizado en el caso Segalmex, y que va a ser superior a lo que el daño patrimonial nos indica. Se tuvo entre 2019 y abril de 2022. En el subconsciente colectivo, y en base a la información, sea verídica o no sea verídica, ya nos quedó implantada la cifra de 14 o 15 mil millones de pesos de fraude. No valdría la pena que Segalmex y el gobierno federal dieran a conocer estas investigaciones y cómo, como usted manifiesta, en realidad no fueron esos montos, sino montos mucho menores. Y la responsabilidad de Ignacio Valle también. Sí, a ver, hay varios temas que hay que decirlo de manera puntual. Sí había observaciones por esas cantidades. 19,000, cerca de 20,000 millones de la Auditoría Superior,
mucho más de la Secretaría de la Función Pública y mucho más de los órganos auditores externos. Hay empresas de Terma. Las atendimos a partir de nuestra llegada a Segalmex contra documentación formal y contra los manejos de todo lo que Segalmex y Diconsa y Liconsa hacen. Esto es, a ver, teníamos 5,080 millones de pesos de maíz y frijol observados. Y le decía yo al auditor, oye, auditor, discúlpanos, pero nosotros vendimos en Diconsa 680,000 toneladas de maíz en el año 2021, o 2020-2021. Y vendimos 2,000 millones de frijol en las tiendas Diconsa. Diconsa es una institución que existe donde los grandes comercios no llegan. Comunidades pequeñas, comunidades indígenas, comunidades serranas, más de 20 millones de gente atendemos al año, vendemos 14,000 millones de productos básicos. Te puedo dar fe que ese maíz y ese frijol se vendió en las tiendas. Lo que no había era la documentación que acreditara que se había vendido en las tiendas Diconsa. Se acredita porque nos dedicamos a eso, mucha de la documentación estaba en los estados y por desórdenes administrativos no se enviaba a la Ciudad de México. Lo acreditamos nosotros y obviamente se reducen las observaciones. Y de esa manera fue paulatinamente atendiéndose los temas administrativos a efecto de que las observaciones que eran atendibles se atendieran y pues fuéramos al centro del conflicto, que es justamente ello. El caso de Nacho Ovalle, que fue director, hubo una circunstancia que no te la voy a esconder. O sea, Nacho no estuvo en la dirección desde que inició la pandemia. Es un hombre mayor, más de 70 años. La indicación del gobierno federal fue quienes tuvieran más de 65 años atendieran las cosas desde su casa. Y Nacho no volvió a las oficinas. Y al amparo de ello se hizo todo el escándalo que conocemos. Desde luego él era director general, pero no hay un solo documento firmado que lo involucre en alguna denuncia penal. Y el presidente dijo muy claro, si los que firmaron y hicieron todos estos desórdenes lo involucran, van que respondan. Hasta hoy no ha habido por parte de más casi 30 detenidos que están en la cárcel. Caso histórico, nunca se ha detenido a los responsables de los fraudes y de los robos y de la corrupción dentro de las estructuras de los gobiernos. Es muy importante distinguirlo. Y menos se han recuperado recursos porque el fraude era mayor. Se habían bursatilizado 1,000 millones de pesos que se recuperaron. Ya están en la tesorería de la Federación. Y ahorita estamos en la etapa de recuperar los intereses, porque ese dinero, los intereses iban a cuentas personales de políticos, de hijos de los políticos que estuvieron en Segalmex, que hoy están detenidos. Todos están detenidos. Todos los principales funcionarios que operaron, que firmaron, que hicieron todas estas cosas están detenidos. Y lo que estamos en la fase que te decía es en la fase de asegurar bienes que permitan recuperar los más de 3,000 millones de daño patrimonial que cometieron en Segalmex, Diconsa y Liconsa. Estas instituciones, por lo que podemos... Diconsa y Liconsa, son instituciones que tienen algunas de ellas 80 años. Fraudes y robos se habían cometido en toda una historia de la institución. Sí. Por lo que podemos... La administración y empezó a juzgar los casos de desvíos de recursos que se tenían en todo ese periodo. Por lo que podemos entender de esta información que salió recientemente en algunos medios, no es cierto esto de que esté reservada la información y podemos como ciudadanos acceder a toda la información al respecto. A ver, te doy de manera muy puntual mi opinión. Cuando yo llegué en abril de 2022, teníamos miles de solicitudes de grupos, de empresas, de medios informativos, de solicitudes. Y teníamos que dedicarle la mitad del tiempo del personal de Segalmex, Diconsa y Liconsa a atender esas solicitudes. O sea, era imposible, no operábamos porque había que atender solicitudes de información que nos pedían
todo lo que en años pudimos nosotros ir justificando, sustentando con documentación oficial. Por ejemplo, esos 5,000 millones que te digo de maíz y frijol estaban en Zacatecas la documentación porque allá era el centro operativo de ello. Nunca se preocuparon por entregarles a las instancias de auditoría esa documentación. ¿Por qué? Por lo desconozco. Oye, pues pero muy claro te lo digo, pues se convirtió en un tema político en el que había que escandalizar. Los propios personajes que estaban allí hicieron un batidero mayor, pues para que el señalamiento fuera el gobierno de la República y particularmente al presidente. Oye, Leonel, que lo que nunca entendieron es que el presidente, con toda la apertura que ha tenido esta administración, iba a enfrentar de manera abierta el tema, y lo enfrentamos. Y afortunadamente estamos en la condición que te comento. Oye, Leonel, yo te agradezco mucho esta conversación. Lamentablemente el tiempo se nos viene encima, pero si más adelante hay posibilidad de extenderla, te lo vamos a agradecer. Con todo gusto, Armando. Un saludo afectuoso a ti, a tu equipo, a todos los cabeños, a todos los californianos que nos escuchan. Y de luego, abierto como siempre a atenderte y atender a todos quienes estén interesados en el tema. ¿Estás como director de Segalmex o cuál es el título? Director general de Segalmex, Liconza y Liconza. Hablar. Gracias, Leonel, que te vaya muy bien. Hasta luego, un abrazo.